bienvenida a todos ustedes. Hoy vamos a tener un conversatorio muy interesante que tiene por título Pensamiento Granciano y el Sur Global. Queremos agradecer la presencia de Gianni Fresu y Luis Damiani, quienes van a disertar acerca de tan importante tema. Antonio Gramsci es un pensador fundamental precisamente para el sur global y todas las personas que nos hemos sumado a través de la lucha y la transformación por un mundo mejor. El día de hoy, estos ponentes se van a pasear por un conjunto de conceptos fundamentales que nos van a aclarar el panorama de tan importante intelectual. Temas como batalla cultural, como el rol de los intelectuales, como la lucha por la hegemonía política y cultural, van a ser temas que van a ser tratados el día de hoy. Motivo por el cual nosotros como organización estamos muy felices de tener estos distinguidos ponentes el día de hoy y esperemos que todos y todas ustedes le saquen el mayor provecho a tan distinguida ponencia. Ese es nuestro saludo como organización y voy a pasar la palabra al profesor Franklin González, quien va a ser el moderador de esta actividad. Muchas gracias. Aló. Bueno, muchas gracias para todas y todos los que están presentes y los que están en línea. Quiero comenzar diciendo que este es un conversatorio que está más vigente que nunca. El pensamiento gramsciano y el sur global. Fíjense lo siguiente. Simón Bolívar, nuestro libertador, vivió 47 años. Solo 47 años. Y todo lo que hizo en esos pocos años de vida que tuvo. Antonio Gramsci vivió 46 años. Y ahora vamos a ver todo lo que dejó para el pensamiento revolucionario. Hablar de Gramsci es hablar de un pensamiento revolucionario no dogmático, no fanático. Es hablar de un pensamiento profundamente dialéctico. Los conceptos son fundamentales para entender el pensamiento de este gran revolucionario. Y fue revolucionario no solamente en el pensamiento, sino también fue un revolucionario en la acción, porque fue víctima precisamente de quienes siempre utilizaban la fuerza extrema, el fascismo, como forma de someter a sus oponentes. Pero yo no soy ponente. Los ponentes son el amigo Gianni Fresu, que es miembro fundador de la Sociedad Internacional Gramsci Brasil. Entiendo que está allí y entonces le vamos a ceder la palabra en primer lugar a él y luego que finalice tendrá la palabra el magistrado Luis Damiani. Así que tiene la palabra el amigo Gianni Fresu. Buon pomeriggio, mi sentite? Mi sentite, sì? Sì. Perfetto. Allora, in primo luogo mi scuso, io ho studiato per tanti anni lo spagnolo, ma nei 6 anni in cui ho vissuto e lavorato in Brasile ormai faccio confusione, quindi se tento di parlare in spagnolo in realtà lo mischio con
il portoghese, quindi o parlo in portoghese o parlo in italiano e quindi forse mi viene più facile utilizzare l'italiano. Ehm, Anzitutto grazie per avermi invitato e per aver deciso di trattare questo tema. Gramsci, come sapete, in linea generale è l'autore di lingua italiana più studiato e tradotto al mondo, insieme a Dante Alighieri e Niccolò Machiavelli, quindi due figure massime della cultura di lingua italiana. E Gramsci è conosciuto al mondo universalmente come il teorico dell'egemonia, cioè Gramsci è stato capace di riconoscere alcuni aspetti delle relazioni di potere che per molti versi sono più attuali oggi di quanto non lo fossero negli anni in cui lui ha elaborato le sue teorie. Perché Gramsci ritiene che la concezione comune che abbiamo dello Stato sia essenzialmente, o meglio, che si aveva dello Stato al suo tempo, era superficiale, perché si tendeva a ricondurre lo Stato all'esercizio monopolistico della forza, quindi alla magistratura, all'esercito, al dominio. Gramsci riteneva che al contrario, dietro lo Stato ci fosse una robusta articolazione di trincee casemate e che lo Stato, in quanto dominio diretto, fosse solo la trincea più avanzata, ma dietro c'erano quelle articolazioni private dell'egemonia civile, in ragione della quale Gramsci afferma la contrapposizione che solitamente si fa nel pensiero liberale tra società civile e società politica è un'illusione. Società politica e società civile sono unite organicamente, dunque lo Stato è società politica più società civile, dominio più egemonia, cioè Gramsci afferma in una società a capitalismo avanzato, in una società moderna, i rapporti di forza si determinano più che sul livello del dominio diretto esercitato dallo Stato, nella dimensione della direzione culturale esercitata dagli intellettuali, dagli apparati egemonici, da quel gran arsenale che le classi dominanti costruiscono all'interno della società civile attraverso fondazioni culturali, giornali, oggi potremmo dire altri mezzi di comunicazione di massa che orientano e formano l'opinione pubblica in vista di un determinato risultato. E quindi Gramsci ripetutamente nei quaderni del carcere scrive: non esiste una classe di intellettuali autonomi o indipendenti. Gli intellettuali sono sempre organicamente connessi a determinati rapporti sociali di produzione, cioè ogni classe produce i suoi intellettuali organici. E questo si è visto storicamente per la borghesia nel processo di affermazione attraverso le rivoluzioni del Settecento e dell'Ottocento. Gramsci dice: i gruppi subalterni, al contrario, che subiscono costantemente la direzione delle classi dominanti anche quando si rivoltano, anche quando insorgono, non sono in grado di produrre i loro intellettuali organici, cioè sono costantemente diretti da quanti finiscono per irregimentarne, scusate, eh, il ruolo nella società in funzione della conservazione, cioè lui dice del mantenimento di equilibri passivi tra le classi, e questo è già un tema che in quanto tale poi è importante per la questione coloniale, perché Gramsci afferma che l'idea di gruppi subalterni è contraddistinta dal fatto che stiamo parlando di gruppi sociali che in genere non hanno coscienza del proprio essere sociale, che hanno difficoltà a ottenere forme di centralizzazione politica e quindi spesso non lasciano neanche tracce del proprio passaggio nella storia. E Gramsci dice: i subalterni possono diventare protagonisti del proprio processo di emancipazione solo quando riescano a realizzare lo spirito di scissione, cioè riescano a ottenere una autodeterminazione spirituale e materiale dalle classi dominanti, tale da renderle totalmente autonome. Quindi è un processo di autodeterminazione necessario a impedire che siano sempre materiale grezzo nelle mani dei gruppi dominanti. Ecco, questa categoria dei subalterni è forse la categoria gramsciana più utilizzata negli studi coloniali, perché anche nella storia coloniale le caratteristiche del rapporto di dominio rendono i gruppi subalterni dei popoli coloniali esattamente come lo erano le sterminate masse dei contadini senza terra, per esempio, alle quali fa riferimento Gramsci,
guardando al mezzogiorno d'Italia. Quindi da qui arriviamo a un punto. Gramsci, dicevo, è considerato il teorico dell'egemonia, cioè Gramsci è considerato il teorico della rivoluzione in Occidente. Per essere ancora più chiari, probabilmente voi ricorderete che l'Europa ha vissuto dopo la Prima Guerra Mondiale delle fasi rivoluzionarie apertesi con la rivoluzione russa e passata poi per i tentativi rivoluzionari del Biennio Rosso in Italia nel 1919-20, dei tentativi rivoluzionari in Germania e Ungheria. Tutti i processi che però si sono, eccezion fatta per la rivoluzione russa, concluse con una disfatta del fronte rivoluzionario. Ecco, di fronte al fallimento delle rivoluzioni in Occidente, Lenin per primo iniziò a sottolineare la necessità di valutare diversamente il tema della rivoluzione in Occidente in una realtà come la Russia zarista, dove la società civile non era sviluppata, dove tutti i rapporti di forza si concentravano nella funzione dello zarismo e quindi nella sofisticata macchina repressiva dello zarismo. Cioè, Lenin dice, in Russia le classi dominanti non esercitavano una direzione culturale e dunque lì assaltare la trincea più avanzata ha portato sì alla vittoria della rivoluzione, ma ha anche creato delle difficoltà per il fatto che non si fosse pronti a costruire il processo di transizione da un modo sociale di produzione a un altro. E quindi Lenin in quell'occasione dice in sostanza, quando lancia la parola d'ordine del fronte unico, ribadisce un concetto che è tipico del suo pensiero, e cioè che ogni paese avrebbe vissuto il processo di emancipazione suo a partire dalle specificità culturali, storiche, politiche, economiche di quella realtà e non secondo uno schema unico, fisso, applicabile a tutte le realtà del mondo. Quando Gramsci elabora il concetto di egemonia nel quaderno 7 e parla di queste articolazioni complesse a livello di direzione civile, fa riferimento proprio all'intervento di Lenin. Quindi possiamo dire che Gramsci è l'autore che sottolinea l'importanza di indagare la funzione della direzione culturale e il ruolo degli intellettuali per ripensare una rivoluzione in Occidente che non fosse il semplice assalto alla trincea più avanzata, ma la costruzione di relazioni in grado di svuotare le relazioni di dominio della società borghese dalla sua massa umana. E quindi, ripeto, Gramsci è considerato per molti versi il teorico della rivoluzione in Occidente. Eppure, come avete sottolineato, Gramsci è un autore fondamentale per il sud del mondo. Gramsci è un autore considerato indispensabile per movimenti che lottano per la decolonizzazione, ma anche per molti teorici che studiano la questione coloniale e i processi di decolonizzazione. Eppure, ripeto, Gramsci è il teorico dell'egemonia della rivoluzione in Occidente ed è anche un autore che non ha parlato direttamente, ripetutamente della questione coloniale come altri autori e si è anche occupato limitatamente poco del sud del mondo. Allora, com'è possibile che Gramsci è così importante? Io do una duplice risposta. Pochi mesi fa ho pubblicato questo mio nuovo libro che si chiama Questioni gramsciane, dall'interpretazione alla trasformazione del mondo, pubblicato con la Meltemi di Milano, che adesso verrà tradotto in portoghese per il Brasile, nel quale dedico tutta la prima parte esattamente al tema della questione coloniale in Gramsci. Quello che io sostengo è che, in primo luogo, Gramsci è un autore così prezioso per il sud del mondo, per i popoli che hanno subito e subiscono il dominio coloniale, perché Gramsci nasce in un'isola che, per quanto fosse collocata al centro del Mediterraneo, era contadina, povera, sottosviluppata e aveva subito storici processi di colonizzazione molto simili alle realtà, diciamo così, coloniali delle altre parti del mondo. Gramsci, infatti, quando si forma, scusate che tolgo l'audio al cellulare per non essere disturbato, perché ecco. Ehm,
Gramsci, infatti, si forma in anni specifici nei quali in Sardegna, la sua terra, la sua regione, aveva finito di conoscere un processo di transizione che passò per una accumulazione primitiva, per una privatizzazione delle terre e una colonizzazione che è molto simile a quella che Marx descrive nel Capitale parlando della Scozia. E il processo di modernizzazione della Sardegna avviene attraverso un analogo processo di piemontesizzazione, cioè acquisizione della Sardegna da parte del Piemonte, che per molti versi anticipa quel rapporto diseguale combinato che contraddistingue la questione meridionale. Noi sappiamo che le categorie più utilizzate negli studi postcoloniali e più in generale nei movimenti che lottano contro il dominio coloniale, le categorie presenti nelle riflessioni di Gramsci attorno alla questione meridionale sono fondamentali. Perché in primo luogo Gramsci qui elabora quella teoria dei gruppi subalterni che poi, diciamo così, trova modo di svilupparsi in maniera organica nei quaderni del carcere, perché qui Gramsci individua la funzione degli intellettuali grandi, piccoli e intermedi che controllano i gruppi subalterni per impedire che questi possano radicalizzarsi e proporre un'uscita progressiva dalla loro condizione di sfruttamento e di dominio. Gramsci nella questione meridionale, che è un saggio del 1926, ma che è anticipato da diversi articoli nei quali egli affronta questo problema, in sostanza ci dice che il processo di unificazione in Italia non avvenne sulla base di una relazione armonica e equilibrata, ma attraverso un rapporto di sviluppo diseguale in ragione del quale l'arricchimento del Nord corrisponde al progressivo e proporzionale impoverimento del Mezzogiorno. Cioè Gramsci dice dall'unità d'Italia in poi il Mezzogiorno diventa l'appendice coloniale del Nord, un mercato di sfruttamento coloniale al servizio della parte più avanzata del paese. Ma questo processo che il Mezzogiorno conosce dopo il 1861 è vissuto dalla terra di Gramsci, la Sardegna, molto prima, perché la Sardegna è associata al Piemonte nel 1720 e tra il 1720 e il 1847 la Sardegna è il laboratorio per i Savoia di quel che poi faranno nel resto d'Italia. E così come la questione meridionale era interpretata spesso con una chiave antropologico-criminale, cioè si riteneva che l'arretratezza del Mezzogiorno fosse dovuta non alle forme di costruzione dello Stato italiano, ma a una sorta di tara biologico-razziale dei meridionali che erano delinquenti in quanto tali e inadatti al lavoro. Beh, questo stesso canone era stato prima utilizzato nei confronti della Sardegna, in particolare di una componente sociale fondamentale nella vita sociale e produttiva della Sardegna, che è quella dei pastori, della pastorizia errante delle zone interne. E quindi Gramsci, prima questione, si rapporta al chiave di lettura razzista per interpretare le contraddizioni economico-sociali che poi vengono impiegate negli studi postcoloniali guardando la sua terra, guardando a come i sardi, i contadini e i pastori della Sardegna sono, diciamo così, considerati come la sopravvivenza di una realtà al di fuori dal tempo che andava eliminata con ogni mezzo. Nei confronti delle comunità dell'interno della regione di Gramsci, Gramsci nasce a Ghilarza, cioè in una zona centrale della Sardegna, le classi dirigenti piemontesi e anche quelle sarde conquistate dai piemontesi si rapportarono più o meno negli stessi termini in cui i coloni americani si rapportarono ai nativi americani e quasi nello stesso periodo storico. Questo per dire che Gramsci arriva a Torino con una concezione complessa della rivoluzione, che non è semplicemente la rivoluzione della classe operaia, ma è portare a sintesi
le istanze della parte più organizzata del mondo del lavoro, cioè la classe operaia, con quella delle istanze del mondo rurale, dunque dei contadini senza terra, ben prima di arrivare a Torino, perché questo è il bagaglio politico e culturale che Gramsci forma negli anni in cui egli studia e vive in Sardegna, alla fine di un processo storico che poi è segnato da grandissime contraddizioni, tant'è vero che gli anni in cui Gramsci è un adolescente, la Sardegna è segnata da moti insurrezionali popolari. Il primo sciopero generale della storia d'Italia, del 1904, è originato dall'eccidio dei minatori di Bugerru, un centro minerario della parte sud-occidentale della Sardegna, nel quale tra l'altro Gramsci si reca quando è studente delle scuole superiori e si interessa subito su quel che era accaduto e sulle condizioni di vita di quei minatori. Badate, individuare la centralità della questione contadina nel movimento socialista, stiamo parlando degli inizi degli anni 10, era una cosa non comune. Anzi, in Italia era una cosa totalmente inedita, nel senso che nel movimento socialista ai contadini non si attribuiva una funzione rivoluzionaria. Li si considerava, ripeto, una sopravvivenza del passato, una scoria che sarebbe stata superata dalla industrializzazione, perché nell'approccio positivistico del socialismo della seconda internazionale l'unico punto di riferimento era la classe operaia, l'industrializzazione, il progresso che avrebbero superato le contraddizioni economico-sociali. Ecco, Gramsci non aderisce mai a questa visione, ma non pone la questione contadina a Gramsci quando arriva a Torino e quando scopre Lenin. In Lenin Gramsci trova una conferma di teorie che lui porta come esperienza diretta dal mondo in cui si forma. Quindi questo per dire che per intendere quanto la questione coloniale sia importante in Gramsci è necessario, o meglio, quanto Gramsci sia importante, scusate, per la questione coloniale, è importante conoscere bene come Gramsci descrive la questione meridionale. Ma per intendere la questione meridionale dobbiamo partire dalla realtà concreta in cui Gramsci nasce, si forma e elabora le sue teorie, cioè la Sardegna per Gramsci non è importante semplicemente da un punto di vista biografico, ma concettuale. Quando era giovane Gramsci, quando era un adolescente, troviamo vari riferimenti di questo in molte lettere, Gramsci dice: io avevo sviluppato un istinto di ribellione contro i signori, e si riferiva ai signori del continente che opprimevano i contadini sardi. Tant'è vero che Gramsci ripeteva da giovane un'espressione separatista tipica del sardismo, cioè amare i continentali, cioè gettare al mare i continentali, gli italiani. Perché? Perché Gramsci individuava nella sua adolescenza, nel dominio coloniale dell'Italia e prima dei piemontesi, la ragione di quella condizione che i sardi vivevano. Questo tema della questione coloniale è un paradigma importantissimo, perché Gramsci ci dice: se altre realtà vivono un processo di sviluppo del capitalismo che parte da una dialettica serrata tra la borghesia urbana più dinamica e rivoluzionaria e la proprietà rurale, dialettica serrata che porta anche alla nascita in Inghilterra del parlamentarismo, del bipartitismo e della dialettica tra conservatori e liberali. In Italia nulla di tutto questo avviene, dice Gramsci. Si determina un compromesso tra classi che dovrebbero essere in lotta tra loro, tra la borghesia e la proprietà latifondiaria, parassitaria della terra, che viveva ancora di relazioni feudali o semi-feudali. Una relazione innaturale, dice Gramsci, che ha quale unico obiettivo impedire l'irruzione delle grandi masse popolari nella vita politica, cioè conservare quell'equilibrio negativo. E Gramsci ci dice qual è la moneta di scambio tra la borghesia del nord e la proprietà rurale parassitaria del mezzogiorno? Il protezionismo economico che difendeva la produzione industriale del nord e le grandi produzioni latifondiarie del mezzogiorno. Quindi Gramsci sviluppa una polemica antiprotezionista nella sua gioventù politica e anche in questo caso Gramsci non scopre
la questione protezionistica come moneta di scambio della questione meridionale, andando alle lezioni di Einaudi all'Università di Torino. Gramsci conosce gli effetti del protezionismo sulle grandi masse popolari nella sua terra, perché la Sardegna è la regione che fu maggiormente colpita dal protezionismo economico che portò alla guerra commerciale con la Francia e alla denuncia dei trattati commerciali, perché la Sardegna, quando Gramsci era adolescente, diciamo così, è bambino e aveva nella Francia il suo mercato privilegiato, cioè la Sardegna esportava l'80% dei suoi prodotti alla Francia attraverso la Corsica. Quindi Gramsci vive in una fase storica di disastro economico-sociale legato al protezionismo. Quindi Gramsci trova in questo paradigma, diciamo così, la premessa delle contraddizioni delle classi dirigenti italiane e del processo di unificazione nazionale. Tant'è vero che quando Gramsci arriverà a elaborare la sua teoria del fascismo, non ci proporrà una chiave di lettura come quella di Croce, secondo cui il fascismo fu una parentesi irrazionale nella storia d'Italia fino al 1922 dominato dal liberalismo, dall'espansione delle libertà e della democrazia. Gramsci dice no, il fascismo ha profonde radici nella storia delle classi dirigenti italiane, nei suoi limiti di formazione e di edificazione nazionale, cioè un processo di continuità. Ecco, a partire da questo quadro di contraddizioni, Gramsci rileva nei quaderni, quando l'Italia si unisce, in Italia, o meglio, il colonialismo aveva già assunto connotati imperialistici, cioè non era più il vecchio colonialismo che esportava merci per creare nelle colonie mercati di sfruttamento coloniale. Era un capitalismo finanziario che esportava capitali per ottenere nuove remunerazioni nelle colonie. Però Gramsci dice, quando l'Italia si forma, l'Italia non aveva capitali da esportare, ma anzi necessitava dei capitali stranieri. Quindi Gramsci ci dice, il colonialismo in Italia assume una connotazione di colonialismo interno, di colonialismo domestico. Ecco, questo quadro di lettura che Gramsci fornisce per spiegare la questione meridionale e come una parte del paese è un'appendice coloniale dell'Italia unita, ci fornisce degli arsenali, delle chiavi di lettura che sono utilizzate in Asia, Africa e anche da voi in America Latina. Io l'ho visto esplicitamente nella mia esperienza che ho fatto e che continuo a fare perché continuo a collaborare e a viaggiare in Brasile, in quella realtà dove queste categorie sono utilizzate non solo per spiegare la storia coloniale del Brasile, ma anche per spiegare il processo di modernizzazione passiva successiva all'indipendenza del Brasile, quando pure in Brasile si realizza questa alleanza naturale tra parti dinamiche della borghesia e parti più reazionarie e parassitarie della proprietà terriera. E quindi un autore come Carlos Nelson Coutinho spiega il processo di modernizzazione servendosi delle categorie di Antonio Gramsci, dicendoci come anche in Brasile le modernizzazioni avvengono come rivoluzioni passive, cioè forme di modernizzazione che hanno l'obiettivo di passivizzare le grandi masse e impedirne l'irruzione. E quando la rivoluzione passiva non è più sufficiente, o meglio, non è in grado di dominare le forze produttive, si ricorre alla scorciatoia autoritaria, ai colpi di Stato militari, ossia alla sospensione di quelle libertà che pure la borghesia liberale propagava. E quindi la questione coloniale è un tema che ha un'assoluta centralità in un autore come Antonio Gramsci, ma ne ha una, diciamo così, centralità corrispondente a quello che io ritengo essere la figura politica che maggiormente ha influenzato Antonio Gramsci, che è il protagonista della rivoluzione russa, cioè Lenin. Prima questione. Voi sapete che rispetto alla questione coloniale negli ultimi decenni si sono diffuse delle chiavi di lettura che spesso usano Gramsci in maniera incoerente e decontestualizzata, che interpretano la questione coloniale come un problema culturale. Le tendenze culturaliste e postmoderne che, diciamo così, tolgono la contraddizione capitale-lavoro dalla centralità storica che il marxismo gli aveva attribuito, vedono
il problema coloniale come una questione di rappresentazioni e autorappresentazioni. In realtà Gramsci, come Lenin e come la tradizione del marxismo, interpretano la questione coloniale in termini di divisione internazionale del mercato del lavoro. Cioè, già nel manifesto del Partito Comunista, Marx e Engels avevano individuato chiaramente come sviluppo del capitalismo e creazione di un mercato mondiale, che significa concretamente colonialismo, sono due lati della stessa moneta, cioè il capitalismo non si sarebbe mai sviluppato se gli altri continenti non fossero stati una funzione dipendente dello sviluppo dell'Occidente. E quindi questo per dire come il colonialismo è strettamente connaturato ai rapporti di produzione del capitalismo e alla divisione internazionale del mercato del lavoro, e quindi all'obiettivo di rapinare i domini coloniali delle loro ricchezze e di sfruttare la loro manodopera anche per combattere quella che Marx definisce la caduta tendenziale del saggio di profitto in Occidente. Ma anche il piano delle rappresentazioni e autorepresentazioni è strettamente legato a questa dimensione, perché va detto che per creare un mercato mondiale che ha reso possibile il più grande abominio della storia dell'umanità, che è la schiavitù, e per rendere possibile il dominio assoluto da parte dell'Europa, di Asia, Africa e America Latina, è stato necessario teorizzare l'esistenza di una gerarchia dell'umanità per giustificare il fatto che una parte del mondo potesse essere schiavizzata in funzione degli interessi dell'Occidente. E come sappiamo, questa gerarchia dell'umanità non è stata scoperta o elaborata da Mussolini e da Hitler, è organicamente connaturata al liberalismo, che sempre ha rappresentato i barbari e i primitivi delle altre parti del mondo come funzione dipendente del proprio interesse. Se noi andiamo a leggere i grandi nomi del pensiero liberale, da John Locke, proprietario di schiavi e azionista della Royal African Company, e che teorizza come l'origine della proprietà privata legittimi anche di fatto l'appropriazione delle terre dei popoli coloniali da parte degli occidentali sviluppati e evoluti, come diceva lui, o se pensiamo a un autore come John Stuart Mill. John Stuart Mill è il teorico della libertà individuale, che afferma però la libertà individuale non può essere esercitata dai soggetti non pienamente sviluppati nelle loro facoltà, che per lui erano essenzialmente i minori e i popoli coloniali. E John Stuart Mill, nel famoso saggio sulla libertà, conclude: nei confronti dei barbari e dei primitivi, il dispotismo è la maniera più, diciamo così, appropriata per governare. Ma anche John Locke, scusate, Alexis de Tocqueville, che quando arriva negli Stati Uniti definisce questo grandissimo territorio come, diciamo così, una distesa di opportunità e di ricchezze che era come una culla vuota che stava aspettando solo di essere occupata da una nuova civiltà, quella occidentale, ovviamente senza tener conto che negli Stati Uniti esistevano i nativi. Quindi tutto questo per dire come il tema strettamente connesso della questione coloniale anche nelle forme rappresentative che rendono possibile lo sfruttamento e il dominio dei popoli coloniali da parte dell'Occidente, che è un tema assolutamente centrale, solo può essere analizzato attraverso le chiavi di lettura del marxismo, io credo, e quindi della contraddizione fondamentale tra capitale e lavoro. Questo per dire che le letture che invece tentano di utilizzare Gramsci in una chiave culturalista non capiscono, secondo me, né la questione coloniale né Gramsci, depotenziando anche i movimenti di emancipazione dal colonialismo. Mi è stato chiesto di parlare soltanto mezz'ora e quindi cerco di sintetizzare per non rubare troppo tempo agli altri. Vorrei sottolineare un altro aspetto di particolare importanza, io ritengo. Vi ho spiegato che Gramsci si avvicina al marxismo con un approccio antipositivista, antideterminista, che invece era caratteristico del socialismo dopo Marx, soprattutto nella seconda internazionale, e che si riteneva in sostanza che
attraverso il progresso, l'industrializzazione e il fatto che il mondo diventasse a immagine e somiglianza dell'Occidente, sarebbero state risolte tutte le grandi contraddizioni dell'umanità. Cioè, quando il marxismo diventa la dottrina preponderante del movimento operaio, il marxismo è mischiato a Darwin, alle scienze naturali, e si ritiene, così come nell'evoluzione della specie si passa dalla scimmia all'uomo, si sarebbe passati dal modo di produzione capitalistico, da quel modo di produzione feudale a quello capitalistico, al socialismo, per contraddizioni tutte interne, o meglio, per ragioni tutte interne al processo di evoluzione. Tutto questo per dire che si riteneva che tutto il mondo avrebbe dovuto vivere la via crucis del capitalismo e assumere le sembianze dell'Occidente, cioè passare attraverso una civilizzazione occidentale. Per questo anche in quel socialismo non si attribuiva nessun ruolo alle masse contadine e ai popoli coloniali. Io cito sempre, anche nel libro, il congresso della socialdemocrazia tedesca del 1907, in cui viene proposta una risoluzione nella quale il più importante partito marxista del tempo affermava che la socialdemocrazia non era tendenzialmente contro l'imperialismo tedesco, perché quell'imperialismo avrebbe svolto una funzione civilizzatrice nuovamente nei confronti dei popoli sottosviluppati delle colonie. Chi rifiuta radicalmente questa visione delle cose è Lenin. Come dicevo, Lenin afferma che ogni paese avrebbe vissuto il processo di emancipazione suo a partire dalle sue peculiarità culturali, e infatti Lenin sin dall'inizio individua nella classe contadina russa un soggetto rivoluzionario non contemplato nel resto del movimento socialista internazionale. E infatti la rivoluzione avviene in una realtà dove il processo di sviluppo capitalistico era in corso, ma non con le stesse modalità dell'Occidente, e nel quale Lenin afferma è la classe operaia che può svolgere una funzione di direzione politica che invece la borghesia non è stata in grado di assumere, ma lo può fare solo a partire da una relazione organica con le grandi masse contadine russe. E così, per concludere con quanto ha scritto il mio maestro, cioè Domenico Lossurdo, nel suo ultimo libro intitolato Il marxismo occidentale, io penso che si possa assolutamente affermare che uno dei significati più importanti della rivoluzione russa è il suo contenuto anticoloniale. Solo dopo la rivoluzione russa e il ruolo svolto da Lenin, che lega strettamente la lotta per il socialismo alla lotta di decolonizzazione, il marxismo ha superato i rigidi confini dell'Occidente, diventando dottrina di liberazione in Asia, Africa e America Latina, dove le rivoluzioni sono realmente avvenute e non in Occidente, e cioè in realtà dove la questione centrale non era la questione operaia, ma quella contadina. E quindi anche qui c'è un punto di connessione organica tra Gramsci, che viene da questa consapevolezza che gli deriva dalla realtà in cui si forma, e l'autore che maggiormente lo influenza sul piano teorico e politico, che è Lenin. E non a caso, come sappiamo, la rivoluzione russa ha assunto un ruolo centrale nei processi di decolonizzazione del mondo. E quindi questa stretta connessione tra Gramsci e Lenin, io credo, ci aiuterebbe a comprendere più in profondità la natura e i termini essenziali della questione coloniale in un autore come Antonio Gramsci. Vi ringrazio. Bueno, muchas gracias al doctor en filosofía de la Universidad de Urbino, Carlos Bob, profesor asociado de filosofía política en el Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Cagliari. De 2016 al 2023 fue profesor de filosofía política en los cursos de maestría, especialización y doctorado. Licenciatura en filosofía por el Instituto de Filosofía de la Universidad Federal de Uberlândia, en Brasil. Miembro fundador de la Sociedad Internacional Gramsci Brasil, de la cual fue presidente desde septiembre del año 2019 hasta septiembre del año 2022.
miembro del Consejo de Doctorado de Investigación e Innovación Social del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Cagliari. Queremos saludar a Imone Espinela y Doris Teis, que son los enlaces de Intersaber en Italia. Queremos decir, para darle la palabra al otro ponente, que en esta exposición que se realizó, donde lo central estuvo en evidenciar cómo Gramsci es un teórico de la hegemonía, cómo la importancia del papel de los intelectuales en todo proceso revolucionario, y en este caso concreto, cómo ver a Gramsci desde una visión de estudio de lo colonial. Y pasa, según el expositor, por analizar, estudiar y sobre todo conocer que Gramsci no solamente fue un pensador teórico, sino que existencialmente vivió esa realidad entre lo que se llama el norte de Italia y el sur de Italia. Queremos insistir con el autor en que estamos en presencia de un pensador que es antipositivista, es antideterminista, no es dogmático, y muy dialéctico, como ya lo habíamos mencionado. Saludos para todos los conectados por Zoom, y queremos informarle que en YouTube de Intersaberes estas presentaciones van a estar colgadas para quienes quieran consultar. Ahora le vamos a dar la palabra al doctor Luis Damiani Bustillo, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en su sala constitucional. Luis Damiani es sociólogo de profesión, es un hombre con amplia experiencia académica, autor de varios libros, y es un hombre además investigador, digamos, en profundidad del pensamiento de Antonio Gramsci. Sobre todo, Luis Damiani nos hablará mucho sobre eso que se llama el bloque histórico de la hegemonía y de lo que eso significa en las actuales circunstancias, sobre todo referido a una realidad, a nuestra realidad, a la realidad venezolana. Así con ustedes, el amigo Luis Damiani. Buenos días. Un saludo de Caracas al profesor Gianni Fresu. Saludo a los presentes, saludo a los aprendices del INSE, al personal, a los que están en línea, bueno, a todos y a todas. Bien, hace 15 días se celebró en Caracas el Congreso del Bloque Histórico Bolivariano, donde se convocaron a todas las fuerzas sociales, en la que participaron 3.600.000 compatriotas y más de 6.000 delegados. El objetivo del bloque histórico era generar un proceso de reflexión y de conciencia. La batalla por la paz y contra el fascismo, y comenzar a dibujar el futuro de Venezuela. También las propuestas
desde las organizaciones de base para construir una visión programática, es decir, una visión estratégica para la construcción del socialismo. También una visión geopolítica y estratégica para la lucha contra el imperialismo. Bien, esto es importante, este hecho es muy importante porque no ha permitido o hemos dado un paso hacia la democratización del poder. Es decir, las grandes mayorías y el pueblo participando y tratar de seguir evitando el divorcio, o como decía Gramsci, entre el pueblo y la nación, o como decimos nosotros, el pueblo y la clase política dirigente. Es importante esto porque nos permitirá la construcción de la voluntad revolucionaria de nuestro pueblo desde las bases, desde abajo. Es decir, desarrollar un auténtico sentido de nación y generar un nuevo tipo de estructura social y económica. Es decir, construir unas nuevas relaciones sociales en todas las dimensiones de la sociedad venezolana. Con el concepto de bloque histórico, los grupos subalternos, categoría gramsciana en Venezuela, son llamados a elaborar una estrategia operativa y política a través, como lo hemos visto en los últimos meses, a través de una democracia participativa y protagónica para la construcción de una nueva hegemonía popular, un nuevo orden social, político y moral según los lineamientos del comandante Chávez. Estamos convocados hoy en este lugar para reflexionar sobre el significado que tiene en la actualidad en la política venezolana la vigencia y la necesidad del pensamiento de Antonio Gramsci, la vigencia de sus categorías, de las herramientas conceptuales, de su visión del mundo, con el objetivo de analizar nuestro proceso histórico, para explicar el desarrollo histórico y desentrañar la complejidad de nuestra formación social, la complejidad de nuestra sociedad. Para pensar críticamente nuestra sociedad que actualmente está en transición hacia el socialismo. La importancia de la propuesta gramsciana. Su pensamiento es relevante entre los teóricos marxistas porque elabora, produce algunas modificaciones de la conceptualización marxiana para adecuar el marxismo a la realidad italiana. De alguna manera, reconceptualiza, renueva la visión del mundo marxiana a la luz de la especificidad histórica italiana. Su objetivo queda, sin embargo, la elaboración de una ideología de la clase marxista. En su análisis de coyuntura, en su análisis de la situación, modifica algunos instrumentos analíticos del marxismo. Como señalaba el profesor, hay una crítica a las lecturas economicistas, una crítica al mecanicismo de la Segunda Internacional. Gramsci nos permite recuperar el corpus teórico político marxista para construir una voluntad colectiva con el objetivo de pensar la cuestión de la conformación de una colectividad nacional popular
y una estrategia revolucionaria oportuna para la conquista de la nueva hegemonía. En esta reflexión que hacemos hoy, me interesa centrarme especialmente en algunos planteamientos gramscianos, sus categorías ontológicas y epistemológicas, su filosofía de la praxis, bloque histórico, Estado, hegemonía, la nación popular, para adecuarlo, para usarlo en el análisis sobre la realidad venezolana actual. Venezuela, en la actualidad, es un terreno propicio para la aplicación crítica de las categorías gramscianas, sus herramientas conceptuales. Sus herramientas conceptuales enriquecen el análisis de los procesos históricos y de las perspectivas futuras. La actualidad de su pensamiento en el análisis de una situación concreta es fundamental por sus categorías y por su método. Nos orienta a la investigación. En síntesis, para elaborar y construir una nueva hegemonía en Venezuela, necesitamos de buenas teorías sociopolíticas, su atención en el asunto de la transformación de las relaciones sociales burguesas capitalistas. Para realizar esta transformación, no podemos utilizar teorías políticas burguesas o finalmente apologéticas del orden social burgués. Nuestro objetivo es la transformación de la sociedad en sentido socialista. Esto ha sido el problema de los revolucionarios, el problema que afrontó Gramsci, Lenin, Mariátegui. Venezuela es un estado disidente del orden mundial capitalista occidental. Necesitamos de un pensamiento alternativo para la batalla de las ideas, en la disputa con el atlantismo, con el bloque atlántico. Uno de los principales teóricos de ese pensamiento alternativo es precisamente Gramsci, cuya obra aporta mucho más al sur global. Gramsci nos permite estudiar la dominación cultural del sistema capitalista y propone una estrategia para poder resistir, generar contrahegemonía y poder vencer al sistema capitalista. Las categorías gramscianas, su línea de pensamiento o la línea de reflexión de Gramsci nos permite entender cómo se articulan las diferentes dimensiones de la sociedad. Repito, cómo se articulan las diferentes dimensiones de la sociedad. No podemos seguir teniendo una mirada fragmentaria, no articulada de la forma de nuestro desarrollo histórico. Entonces, la categoría de bloque histórico, lo nacional popular, nos ayudan a articular nuestra percepción de nuestro objeto de estudio, de nuestro objeto de análisis, que es el análisis de la situación o el análisis de la coyuntura actual de nuestra sociedad. Bloque histórico es un concepto fundamental, es un punto de cruce en que confluyen muchos conceptos de su teoría. Estas claves interpretativas remiten a una cuestión metodológica y teórica mucho más general. Las condiciones para un proceso de transformación social en las condiciones de un capitalismo dependiente petrolero. Encontramos también
encontramos también las interpretaciones, o mejor dicho, Gramsci supera las interpretaciones económicas de la historia y de la acción política. Introduce de manera central la reflexión sobre el papel de la cultura dentro de su teoría de la dominación, en atención a la especificidad italiana que era su objeto de estudio. La conceptualización del Estado sufre una transformación, como señalaba el profesor. Sufre una transformación, es decir, ya el Estado no solamente es sociedad política, sino es sociedad política más sociedad civil. Es decir, hegemonía más coerción. Es decir, consenso más coerción. Gramsci nos permite entender cómo se dan las relaciones de fuerza, la dialéctica que se establece entre coerción y consenso en las sociedades europeas de su época. Nosotros también podemos utilizar, recontextualizándola, su teoría política, es decir, su filosofía de la praxis, es decir, sus categorías, reconstruyéndola, transformándola, aplicándola, partiendo del análisis de nuestra realidad concreta, es decir, contextualizándola y recontextualizándolas. El análisis de coyuntura es muy importante, no solamente en Gramsci como dirigente político, sino para llevar adelante las acciones y las operaciones del intelectual orgánico, es decir, del partido, para poder construir una nueva sociedad y unas nuevas relaciones sociales. Es necesario un diagnóstico, un conocimiento de la realidad para saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer y cómo se debe avanzar. La teoría gramsciana, es decir, como les señalaba, la filosofía de la praxis, nos permite realizar un análisis de la situación, un análisis de coyuntura para estudiar las condiciones propicias, necesarias para un proceso de transformación social en sentido socialista. Es hacer análisis de coyuntura. El análisis de coyuntura nos permite elaborar una acción política adecuada, la práctica política que puede guiar al partido en sus objetivos. En su caso, era guiar al Partido Comunista Italiano. Él estudia la realidad italiana durante las primeras décadas de 1900. Elabora un diagnóstico de la realidad donde actúa, tomando en consideración la historicidad de su objeto de estudio. Es la construcción del Estado italiano, la revolución pasiva burguesa y cuál es el papel de los intelectuales en la revolución. Estudia las contradicciones, los problemas económicos, sociales y culturales del Estado italiano unitario, es decir, del Estado de 1870. Fija su atención en la cuestión del meridione, el Mezzogiorno, es decir, sobre la estructura del desarrollo desigual en Italia después de la unidad política italiana, entre el norte, es decir, el triángulo industrial compuesto por Torino, Milano y Génova, y el sur, latifundista y agrícola. Para Gramsci, y esto es muy importante, el análisis de la situación para elaborar política, el esquema gramsciano que él utiliza le permitía estudiar las relaciones de fuerza que se dan y se manifiestan concretamente en las fluctuaciones de la coyuntura. En este terreno tiene lugar el paso de las relaciones políticas de fuerza a las relaciones militares decisivas. Son tres elementos internos de una misma totalidad que no se pueden separar. Son grados y niveles diversos en una misma relación histórica
de poder. Economía, donde se dan los conflictos y reivindicaciones puntuales de los movimientos sociales. La política cultural, que es la elaboración de la hegemonía en la conciencia socialista. Y la guerra, que es la confrontación y lucha para la toma del poder. En la confrontación social se pone en juego el problema del poder. En el momento militar se pueden distinguir, según él, dos grados. El militar en sentido estricto y el político militar. Gramsci articula todas sus teorías, sean las teorías del poder, las teorías de la hegemonía, las teorías de la cultura, con un objetivo único, es decir, la revolución socialista entendida como un cambio radical en las relaciones sociales, en la subjetividad, en la cultura, en las costumbres ético-políticas, en las instituciones. Por eso es que nosotros en este momento estamos en la construcción de la nueva forma Estado. No solamente en la construcción del Poder Ejecutivo, sino ya estamos dando los primeros pasos en las nuevas instituciones del Poder Judicial. Esta semana, el 15 del mes que viene, serán las elecciones de los jueces de paz comunal. El concepto fundamental, y esto es muy importante, porque hay que decirlo, hay que señalarlo, sin conceptos, sin categorías, sin instrumentos teóricos conceptuales, no podemos descodificar la realidad social, que es muy compleja. Aquí hay una categoría que tenemos que ver cuál es su uso y cuál es la utilización, no solamente para la elaboración de acciones y operaciones políticas, sino también para la vida, ¿no? Que es el concepto de bloque histórico. Por eso es que nuestro congreso lo llamamos el primer congreso del bloque histórico social bolivariano y chavista. El bloque histórico nos permite articular la economía, la política y la cultura. Es decir, que en la sociedad los fenómenos culturales, los fenómenos políticos, los fenómenos económicos están relacionados, están articulados, y lo que tenemos que entender y descodificar son los procesos de relación y de articulación de estas dimensiones de la sociedad. El concepto de bloque histórico, ¿qué permite? Nos permite comprender la relación entre estructura y superestructura, la relación entre economía y política, ver cómo se da esa relación en la situación actual, en la coyuntura actual en Venezuela. Las relaciones entre la clase obrera e intelectuales. Claro, aquí estamos hablando de los intelectuales orgánicos, los propios intelectuales que produce la propia clase. La disputa también, distinguir, vamos a decirlo, en la sociedad entre las distintas formas de sentir, de comprender, de saber y de actuar. También el vínculo entre los sectores sociales dirigentes y dirigidos. Porque esto es muy importante para Gramsci, porque existía una ruptura en la construcción de la unidad italiana entre las élites dirigentes y el pueblo. Y eso traía, como vamos a ver dentro de un rato, una serie de problemas, una serie de anomias en la construcción de la sociedad italiana. Es decir, se transforma este vínculo entre los sectores sociales, dirigentes y dirigidos, se transforma en un bloque histórico. Es decir, para llevar adelante la revolución es indispensable elaborar una visión crítica, pero esta visión crítica tiene la característica que tiene que ser una visión totalizante. Es decir, no puede ser una visión solamente puntual, fragmentaria, lineal, particular, porque estas lecturas, estas interpretaciones de la realidad social que queremos transformar, lo que producen son encubrimiento y ocultamiento de la realidad. ¿Y qué significa trabajar políticamente en el mundo del error? ¿Qué significa políticamente trabajar en el mundo de la no verdad? Es decir, elaborar movimientos que no se adecúan a las características temporales, territoriales de la realidad que queremos transformar.
como le decía, una concepción hegemónica que estamos construyendo, no pueden permanecer en las reivindicaciones puntuales. Gramsci también refleja en sus escritos despliega una serie de herramientas conceptuales que nos permiten la comprensión. Vea la importancia de la comprensión de las formas históricas concretas en que se ejerce la dominación por parte de ciertos grupos o clases dominantes sobre otros y los mecanismos políticos y culturales que dan sustento a esta forma de dominación. Para concluir, quiero agregar algunos elementos que que señaló en su exposición el profesor Gianni Fresu en relación a la cuestión del meridión, del Mezzogiorno, o sea, la cuestión meridional, ¿no? La cuestión meridional italiana, porque aquí podemos ver las relaciones de dominación de un territorio con otro territorio. En verdad, es el problema del colonialismo y el problema del neocolonialismo que tenemos que enfrentar aquí en Venezuela. Claro, el colonialismo italiano, cuando reflexiona Gramsci, es un colonialismo, como él lo señalaba, interno, es un colonialismo doméstico, ¿no? Y podemos ver cómo el sur de Italia, podemos decir de Roma hacia abajo, de Génova hacia abajo, y la Sicilia y Cerdeña, como él señalaba, hacen resistencia a la colonización del norte. Y así como hicieron resistencia, nosotros los venezolanos estamos haciéndole resistencia al imperialismo norteamericano y al bloque occidental, y le seguiremos haciendo resistencia, y tenemos que hacer estos análisis del desenvolvimiento de la fuerza fundamentalmente en los próximos meses para poderle detectar sus movimientos operativos para querer ellos alcanzar el poder a través de unos venezolanos dóciles, unos venezolanos que quieren administrarle el petróleo. Pero aquí en Venezuela existen fuerzas organizadas para poder resistir. Es decir, que tenemos que entender muy bien esa relación entre el norte y el sur. Tenemos que entender muy bien qué es lo que quieren buscar con Venezuela, que no solamente es mano de obra barata, no solamente es petróleo y nuestra riqueza, no solamente le quieren meter la mano a nuestro subsuelo, sino que también quiere un espacio para expandir sus mercancías o prestar su servicio. La burguesía italiana septentrional, sin ánimo de hacer un estudio comparativo, porque las características son muy diferentes, ha sujetado a la Italia meridional como colonia de explotación. Es decir, lo que es Milano, Torino, el norte, tenía sujeta, amarrada al sur de Italia como una colonia de explotación, como es la que quieren buscar y seguir buscando, y han logrado, vamos a decirlo, los Estados Unidos de América con Venezuela. Y es por eso que nuestro proceso revolucionario es un proceso de resistencia para autogestionarnos, ser libres, ser soberanos. Pero para eso tenemos que ver cómo se viene desenvolviendo los procesos históricos, es decir, analizar y estudiar los procesos históricos. Y aquí Gramsci nos da una enseñanza no tan epistemológica, no tan teórica, no solamente conceptual, sino nos da una enseñanza histórica. Aquí, en el tiempo de Gramsci, la burguesía italiana septentrional había sujetado a la Italia meridional como colonia de explotación. Italia estaba marcada por profundas contradicciones y antiguas divisiones. La función del Estado Nacional, recordemos la unificación de Italia en 1870, no resolvió los problemas. Y ahí encontramos una serie de fenómenos sociales como el brigantaggio, o sea, el desarrollo, vamos a decirlo, aquí lo llamamos, la traducción literal sería los asaltantes de camino, ¿no? La insurrección campesina en Sicilia, que se dio en 1800
94, la lucha de los obreros del norte de Italia en 1896. Es importante, lo señaló lo que se llama el bienio rosso, como todas las fábricas, o la gran mayoría de las fábricas automotrices del norte de Italia, fundamentalmente a Turín, Torino, estaban en manos de los consejos obreros. Y los consejos obreros, es muy importante estudiar esta institución, es la prefiguración, vamos a decirlo, la prefiguración de la democracia en las unidades productivas. Los consejos obreros son los que llevan adelante la construcción de las nuevas relaciones sociales en la producción, que después vendrán legitimada, legalizada en la superestructura jurídica, en la construcción de una nueva forma de Estado y en la construcción de un nuevo derecho y en la construcción de nuevas instituciones. En fin, habían distintos problemas de transición y para Gramsci la solución estaba, vean bien, en el proletariado industrial. Para Gramsci la solución estaba en los sujetos históricos que tenían que llevar adelante este proceso revolucionario, esta construcción de nuevas relaciones sociales mucho más paralelas, mucho más iguales, mucho más igualitarias, estaban en manos de la alianza entre los obreros y los campesinos. Eso es, podemos ver un salto en las teorías revolucionarias que anteriormente era fundamentalmente desde los sindicatos, el sujeto histórico era el movimiento obrero. Gramsci descubre que los sindicatos son unas instituciones de intermediación, vamos a decir, dentro del capitalismo, es decir, que el sindicato es una institución fundamentalmente del capital, porque lo que el sindicato busca fundamentalmente es negociar el nivel o el grado de explotación o el nivel o grado de plusvalía. Por eso es que Gramsci propone esta institución. Ya nosotros en Venezuela venimos dando los primeros pasos en lo que se conoce con el nombre de los consejos productivos de los trabajadores. Bien, las soluciones propuestas, hay una crisis, hay grandes problemas en Italia, bueno, y la política es presentar soluciones a los problemas, cómo resolver los problemas y la manera y el método de resolver los problemas. Entonces, pero encontramos, por ejemplo, las políticas reformistas, es lo que sí existía, un partido socialista muy reformista, en el cual Palmiro Togliatti y Antonio Gramsci militaron hasta los primeros años de 1900, creo que hasta 1920, al comienzo, 20 más o menos, y que tenían la solución. La solución no era el movimiento obrero del norte de Italia, sino pensaban que la solución era cómo vincular las masas al Estado. En fin, Gramsci presenta otra solución en relación a los que llevan adelante esta construcción y plantea la alianza, como le decía, entre obreros y campesinos y la alianza entre ciudad del campo. Y señalo esto porque esto es aquí podemos ver las investigaciones y los análisis en los escritos de Gramsci. Es decir, existía en la Italia de su tiempo un desequilibrio que tiene su origen, vean, fundamentalmente en la incapacidad de las élites dirigentes italianas. Ahora, la incapacidad de estas élites de resolver los problemas de Italia. Entonces Gramsci reflexiona, señala que se tiene necesidad de una política general que respete las necesidades generales del país y no los particularismos políticos y regionales de la Italia. ¿Por qué? Porque lo que solucionaban eran problemas particulares, lo que solucionaban eran problemas regionales, fundamentalmente en el caso del norte, de la burguesía propietaria de las unidades productivas y de la fábrica, es decir, de los capitalistas, y que le permitían grandes procesos de acumulación de capital explotando la mano de obrera. Y en el sur se privilegiaban a los dueños de la tierra, a los propietarios de la tierra, en los cuales le permitían, vamos a decirlo, construir esas grandes desigualdades sociales en el sur, en las cuales los asalariados eran casi siervos de la greva en el trabajo del campo.
Entonces, repito, vean que esto es muy importante, una política general como la que estamos llevando adelante aquí en Venezuela, que satisfaga las necesidades generales del país y no en particularismo político y regionales. Es decir, existía la dirigencia, no les daba orientación al elemento humano que vivía en el Estado italiano. Es decir, podemos decir que la falta de orientación de esta élite, porque no era el pueblo participando como en Venezuela en la formulación de política, era, podemos decir, el corazón del problema. Bien, había muchas propuestas, lo hemos visto, para solucionar los problemas de la cuestión del sur de Italia, lo que se conoce con el nombre de la cuestión del Mezzogiorno. Y la propuesta de Gramsci, problema político, propuesta y solución. La propuesta de Gramsci es el bloque intelectual agrario, es decir, dos bloques. Estamos hablando de bloque histórico en Venezuela. Aquí había un bloque intelectual agrario, que eran los campesinos dotados de intelectuales orgánicos. En la era geográfica y en las condiciones campesinas se construye un movimiento desde abajo que generen y desarrollen un auténtico sentido de la nación y generen un nuevo tipo de estructura social, es decir, una nueva sociedad, unas nuevas relaciones sociales más solidarias, más humanas, más igualitaria, vamos a decir, un país más igualitario. Pero ¿por qué es importante el papel del intelectual? El papel del intelectual es porque en la lucha política, no solamente la lucha política está en el ámbito de la política, no solamente está en el ámbito de la sociedad política, no solamente está en el ámbito del Estado, sino que para Gramsci la lucha fundamental está en el campo de la cultura, porque es en el campo de la cultura donde existe la dominación. Entonces, el papel en la construcción de esa nueva hegemonía, de esa nueva cultura, de esos nuevos valores, de esa nueva reforma moral y ética, se debe construir desde abajo. Y los constructores desde abajo se alían, hay un problema de las alianzas, problema de la unidad en un bloque. Repito, para el cambio de la sociedad. Para terminar, señalo que Gramsci nos permite efectuar, vean, efectuar análisis histórico revolucionario. Desde circunstancias hacen que la revolución se vuelva realista y posible. Sus premisas nos permiten entender que el poder nunca está fijo en la sociedad, sino que éste se constituye por la relación de fuerzas que se dan entre las clases sociales. El pensamiento gramsciano, al lado del pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar, al lado del pensamiento de nuestro Zamora, al lado del pensamiento de Rodríguez, nos permite y nos dan los instrumentos teóricos metodológicos para poder conocer, diagnosticar, producir teoría de la realidad histórica venezolana, para que esta teoría sea brújula, guíe y oriente los movimientos operativos, los movimientos tácticos para poder llegar a cumplir nuestros principios y objetivos estratégicos, la construcción de la patria socialista. Muchas gracias. Bueno, he escuchado al magistrado Luis Damiani unos comentarios. Primero, Antonio Gramsci utilizó el método marxista del análisis integrado. ¿Qué significa eso? Que cualquier fenómeno social tiene que entenderse en una relación dialéctica entre lo económico, lo social, lo político, lo cultural, que era fundamental en el caso de Gramsci, y hoy en día habría que agregar, en ese entonces
Gramsci no lo podía plantear, pero hoy en día el tema tecnológico. Pero es fundamental que el análisis del punto de vista metodológico marxista tiene que ser integrado. En segundo lugar, que el Estado ciertamente, desde el punto de vista gramsciano, está vinculado con el poder, con la fuerza, pero no solamente con la fuerza y con el poder, sino también tiene que ver con las batallas que se dan en el seno de eso que se conoce como la sociedad civil. Para Gramsci, la batalla es cultural, fundamentalmente, y aquí me permito decirle lo siguiente. Gramsci se convirtió en uno de los teóricos marxistas más destacados gracias a sus aportes teóricos en conceptos como la hegemonía cultural, la sociedad civil, el bloque hegemónico, incluso lo que hoy se conoce como el posmodernismo, relacionado todo con eso que se llama sociedad de consumo. Y al mejor estilo gramsciano, el comandante Hugo Chávez Frías diría en alguna oportunidad lo siguiente, y lo cito: el socialismo en el siglo XXI y en una de las cosas esenciales nuevas en nuestro modelo es su carácter democrático, una nueva hegemonía democrática, y eso nos obliga a nosotros no a imponer, sino a convencer. Y de allí lo que estábamos hablando, el tema mediático, el tema comunicacional, el tema de los argumentos, el cambio cultural es fundamental. Eso lo dijo el presidente comandante Hugo Chávez, pensamiento gramsciano. Bueno, yo no sé si ahora hay un periodo. Bueno, entonces que la gente que quiera hacer comentarios lo puede hacer. Dime, José Luis. El retorno ahí. Bueno, aquí excelente las exposiciones, de verdad yo felicito desde Intersaber Centro de Pensamiento de que espacios como estos sirvan precisamente para construir y deconstruir categorías gramscianas el día de hoy, como mañana pudiéramos deconstruir también otros autores, ¿no? Pero hay varias cosas o tres elementos que yo quiero destacar de Gramsci, ¿no? Y es el tema de el relanzar la batalla a través de la lucha de las ideas, las ideas. Fíjate que la violencia por en ningún momento aparece, ¿no? Y eso tomando en consideración, nuestra Constitución hace énfasis precisamente en que nosotros somos un pueblo amante de la paz, ¿no? Y, y nosotros como revolución o como nuevo orden, que vamos en pos, grancianamente, en busca de la hegemonía, de un proyecto en el cual creemos, siempre hemos sido partícipes de que la lucha es a través de las ideas. Y lo hemos dado en todos los espacios, en la academia, en el campo, en la fábrica, en las principales instituciones del Estado. Nunca, tanto el presidente Chávez como Nicolás Maduro, se han negado precisamente a convocar a la sociedad civil, a los trabajadores, a los que inclusive se oponen a nuestro proyecto, a que en el campo de las ideas precisamente debatamos y a través de un proceso dialógico, razonado, cultural, lleguemos a consenso, porque realmente eso es lo importante de vivir en sociedad, pues. Y el mismo Chávez, prácticamente, diría yo, en su primer año de discurso, era reiterativo, gramscianamente hablando, donde decía que una revolución era un proceso a través del cual lo viejo no terminaba de morir y lo nuevo no terminaba de nacer. Yo creo que 25, 30 años para un proceso revolucionario no es nada. Y estamos precisamente
a través de espacios como estos, de construyendo y utilizando categorías de un teórico tan importante como Gramsci para dar aporte precisamente a la sociedad. Y lo otro también, y quiero cerrar con esto, que es algo que a mí me llama la atención de Gramsci y que de una u otra manera reivindica el tema de la importancia de los intelectuales para una sociedad, pues. Un intelectual es algo más que un comelibro. Un intelectual es algo más que un vaticinador de oficio. Un intelectual es algo más de alguien sobre el cual lo que hace es opinar. Un intelectual es alguien que aporta. Un intelectual es una bisagra, gramscianamente hablando, entre la estructura y la superestructura. Por eso que a través de espacios como estos, por eso que a través de centros de pensamiento, de iniciativas que inciten a que nos juntemos y nos unamos y discutamos acerca de temas de valía e importancia, yo creo que allí es donde está la gran valía de nuestros aportes. Y que centros como estos nazcan y se multipliquen, pues. Y que todo el país sea una escuela, sea una universidad. Porque ninguna sociedad puede avanzar sin el verdadero desarrollo del intelecto, de la academia y del espacio reflexivo y compartido de opiniones. Muchas gracias. Bueno, José Luis hizo otra ponencia aquí. No estaba contemplado, pero bueno. Bueno, el magistrado Luis Damiani, como ustedes observaron, utilizando al Antonio Gramsci, sus conceptos y categorías, aterrizó en una realidad, la realidad nuestra, la realidad que estamos viviendo. Eh, Nos habló de esa relación entre lo que es la estructura económica y la superestructura llamada jurídico-política. Es decir, cómo la batalla es en todos los campos, en todos los terrenos. Nos habló del bloque histórico, de la necesidad del intelectual orgánico, que en términos gramscianos es el partido político, pero no solamente un partido político. En el caso venezolano, hay uno que es el principal, pero hay muchos factores políticos que vendrían a reflejar ese intelectual orgánico. Nos habló del bloque histórico, ya lo mencioné, de la importancia de tener siempre, siempre una visión crítica, porque si la tenemos, seremos granchanos. Así que creo que el evento ha sido todo un éxito. En Intersaber se ha notado un éxito. Y bueno, ahora lo que hay que hacer es difundir a través eh, del canal de YouTube de Intersaber, difundir este foro. Estas conferencias quedaron grabadas y serán publicadas prontamente. No sé si alguien por allí quiere. Ajá, adelante. Muchas gracias y bueno, muy contenta de ver a Damiani desde hace rato que no nos veíamos. Saludos de Patricia, por cierto. Y bueno, yo creo que escuchando al profe, al profesor, estas categorías de Gramsci son muy útiles para el análisis que se está haciendo y que recientemente se hizo en el Seminario de Feminismo Socialista, precisamente porque muchas de esas categorías se cruzan para lo que es la formulación de la política, en este caso de la Gran Misión Venezuela Mujer, que tuvo digamos, ese enfoque de hacer análisis integrados, de revisar pues todo el tema del poder, de los actores, de la fuerza, porque la transformación en el socialismo feminista, además de capitalista, es en contra del patriarcado. Entonces creo que son muy útiles estas categorías para las distintas áreas de investigación que venimos trabajando, en este caso en Intersaber. Entonces, bueno, muchísimas gracias por la exposición del profesor en Italia y por supuesto del profesor Damián. Gracias. Bueno, ¿hay alguien que quiera, otra persona, otra mujer?
no es mujer. Bueno, de todas maneras no hay problema, pues. Gracias. No, bueno, agradezco que me hayan invitado al evento, en especial por ambas ponencias, pero también por los compañeros. ¿No se escucha? ¿Ya? Bien, entonces. ¿No? Ok. Bueno, en primer lugar, creo que hay algo importante con respecto a Gramsci que no se mencionó. Se mencionó el contexto, obviamente, sardo, pero también hay que entender que Gramsci, por ambos lados, él procede de un contexto albanés. Él es de ascendencia albanesa, por un lado, y de ascendencia isleña por otro. Y procede de un contexto campesino en un primer momento, porque en las islas tardó mucho tiempo la industrialización, al igual que en el sur de la península, ¿no? Gramsci es un producto de su tiempo, un tiempo en que Italia, y hasta la fecha sigue así, porque las contradicciones continúan siendo muy evidentes. Todavía Milán o Turín son los grandes centros industriales que siguen atrayendo a cargas de los más desposeídos del sur de Italia, ¿no? Gramsci logró entender esa realidad y es lo que justamente lo catapulta por encima de otros, porque empieza a haber una diferencia que no nada más era de clase, sino también de casta y de contextos raciales y racistas, porque hay una evidente diferencia, por ejemplo, étnico y lingüística con el sur. En Sicilia, por ejemplo, hay un grupo importante que ni siquiera se considera italiano. Sienten que el proceso de los 70 del siglo XIX es un proceso colonial interno y que a la postre va a marcar el proceso colonial también italiano hacia afuera, porque recordemos las experiencias en Libia, en Abisinia, en Somalia, en Etiopía, Eritrea, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo en esta coyuntura actualmente es como el pensamiento de Gramsci, cómo puede ser llevado en la totalidad de un sur global, que yo prefiero un concepto que es sureste global, porque creo que aglomera dos realidades que también han sido malentendidas. Bueno, por supuesto, el sur explotado, pero también un oriente conceptualizado como atrasado o como subordinado siempre a Occidente, por lo menos desde hace 800 años, antes del surgimiento del sistema mundo capitalista. Entonces, Gramsci ahora, a través de todos los conceptos, principalmente el de la hegemonía, la creación de una nueva hegemonía es lo que se está tratando de hacer a partir de las intelectualidades orgánicas que por primera vez por los medios digitales tenemos la capacidad de comunicarnos en distintas lenguas en un mismo momento, ¿no? Y así surgen, por ejemplo, bloques de disidencia y de resistencia frente al gran capital con epicentro, en un epicentro cada vez más decrépito además. Por citar un caso, el caso de los BRICS creo que es importante, ¿no? Concretamente, los miembros fundacionales de los BRICS, 5 naciones, han estado subordinadas o amenazadas históricamente por Occidente. Si vemos el caso de la India, el caso de China, el caso sudafricano, esas 3 naciones concretamente, o el brasileiro, responden a una realidad colonial de un sur global explotado constantemente, ¿no? Y también ocurre por ejemplo, América Latina. El caso mexicano es bien conocido. La zona sureña, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, explotados históricamente, no solo por el gran imperialismo y los grandes capitales de explotación global y también la rapiña tradicional, ¿no? El extractivismo, sino también por un colonialismo interno de un centro que se presume como industrial, pero que también está subordinado como una élite cipaya a los intereses occidentales, ¿no? Entonces creo que por primera vez en los últimos 100 años ahora se tienen las herramientas para, bueno, por supuesto, ya entendemos a Gramsci, ahora hay que ponerlo en la práctica y en muchos contextos, por primera vez se tienen una realidad en que se puede aprovechar el pensamiento gramsciano para vincularnos y justamente llevarnos a otro nivel, pero no una intelectualidad orgánica, no a través de pequeños países o pequeñas realidades que estén aisladas, sino una realidad, como lo dijo el maestro, totalizante, que aglomere todo pues prácticamente el sur del mundo, que el sur global no nada más se refiere, por supuesto, al sur, se refiere a todos los contextos que han estado subordinados a un norte explotador, ¿no? Y por primera vez hay una realidad que puede servir a través de Gramsci para lograr la emancipación que siempre se ha buscado, por lo menos desde que el pensamiento de Gramsci empieza a conocerse en múltiples contextos, ¿no? Y que es muy similar a otros que creo que también es importante mencionarlo, porque Gramsci también se opone al eurocentrismo, porque el eurocentrismo también es interno dentro de Europa, ¿no? Y explota Europa.
y tenemos a personajes, por ejemplo, como Hobsbawm, ahora que se habla del pensamiento subalterno, de los bandidos y todo eso, que son bandidos que no tenían ideología porque jamás habían leído a Gramsci, pero ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, no sé, Pancho Villa o todos los cuatreros que se encontraban en el territorio del sur de Italia se hubieran acercado a Gramsci? Otra cosa tal vez hubiera sido, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante y más en el momento que se da esta conferencia, porque estamos viendo una realidad asomarse, pero bueno, como lo mencionaba, ¿no? Y como justo lo mencionó Gramsci, lo viejo tarda mucho en morir y lo nuevo tarda mucho en aparecer, y en ese momento pueden surgir los monstruos y los estamos viendo, ¿no? Gracias. Bueno, México también está presente aquí. En México, el último evento que tuvimos aquí fue dedicado a los BRIC, por cierto, donde se hizo la presentación de una revista dedicada a los BRIC. Y ahí estuvimos precisamente comentando sobre lo que significan los BRIC y apareció Gramsci ahí en ese momento. Estuvimos hablando de Gramsci, ¿verdad? Eh, bueno, Gramsci tiene esos conceptos, llaman categoría. A mí no me gusta mucho hablar de categoría porque suena a Aristóteles, pero bueno, no importa, categorías o conceptos, o a Kant también, pero ¿qué pasa? Que esos son conceptos o categorías que están allí y que nosotros podemos ponerlo en ejecución a propósito de los análisis que hoy en día podemos hacer desde eso que se llama el sur global o desde el lado opuesto al norte. El norte explotador, el norte, por cierto que aquí hablando del norte, no solamente es explotador en términos gramscianos, sino también es culturalmente, porque a nosotros nos ponen a hablar de que ha habido 2 guerras mundiales. Esa es la narrativa desde Occidente, desde allá de Europa. Y nosotros repetimos permanentemente 2 guerras mundiales. No, eso no fueron ninguna guerra mundiales. Eso fueron guerras localizadas en Europa, que tuvieron algunas repercusiones internacionales, pero ahora sí podemos estar a punto de la Primera Guerra Mundial, y esta será, en términos de Noam Chomsky, de la estupidez institucional, porque se da de autodestrucción, de autoflagelación, y la cosa es seria. Hasta el Papa está preocupado. El Papa Francisco ha estado hablando de que estamos en plena, claro, él tiene la narrativa de Occidente, porque bueno, es el Papa Francisco, pero él habla de una guerra fragmentada, con distintas expresiones, pero en todo caso está alertando sobre lo que estamos viviendo en este momento, porque esta sí sería una guerra con repercusiones mundiales. Bueno, yo no sé si hay alguna otra persona. Ah, pues el magistrado quiere decir algo. Sí, bueno, no, es correcto. Hoy nosotros podemos encontrar en el sur sectores marginados, ¿no? Y entre esos sectores marginados no solamente están los pobres, ¿no? Urbanos y suburbanos, sino también la mujer, también nuestros indígenas, ¿no? Podemos ver, ¿no? Pero lo importante en este momento y la reflexión sobre Gramsci, o sea, ya el pensamiento de Gramsci, o sea, Gramsci se nos convierte en objeto de estudio, que es lo que hemos hecho, un objeto de estudio que tiene como objeto de estudio lo social, ¿no? Es ver en esta tercera etapa de desarrollo del capital, que es el capital global, dentro de sus estrategias, cómo se construirían o cómo se construyen esos bloques internacionales, ¿no? Es una etapa en el capitalismo, en su ley tendencial, en su proceso de crecimiento del capital, en sus procesos de acumulación, ¿no? Que se están dando, cómo se construyen estos bloques intercapitalistas. Y las luchas entre bloques, ¿no? ¿Cómo se puede dar, ¿no? Yo lo que quería decir, bueno, aquí hay muchos jóvenes, le quiero decir a los jóvenes, a veces en este momento ustedes de repente, como cuando yo tenía la edad de ustedes,
no sabía para qué servían estas cosas. Pero es importante empezar a oír, estar presente, ¿no? Y no es saber, bueno, ¿y con qué se come eso? ¿Qué uso le puedo dar? ¿Por qué es importante? Entonces, ustedes en este momento, oigan, muchachos, ustedes van a tener una responsabilidad en el futuro. Y esa responsabilidad en el futuro no es una responsabilidad para resolver problemas individuales. Ustedes viven en un país. Ustedes aparte, ustedes son sujetos sociales. Y ustedes van a estar frente a problemas que ustedes le van a tener que buscar solución. Y esa solución es importante la formación y el estudio para solucionar los problemas que ustedes van a tener que enfrentar. Y enfrentar no solamente, como ustedes creen en este momento, es resolver los problemas de una profesión, tener dinero para reproducirse, montar una... No, un momentico. Ustedes van a tener problemas colectivos, problemas de la sociedad. Y nosotros nos preparamos. Y nos preparamos para afrontar. ¿Qué es lo que hemos hablado en la mañana de hoy? Hemos hablado cómo es importante conocer la sociedad donde vivimos. Conocer cómo son las relaciones sociales, cómo nos relacionamos, cuáles son los grupos, cuáles son las clases sociales, estas clases sociales cómo se organizan políticamente, cuáles son los partidos y las organizaciones y las instituciones de estas clases, cómo existen conflictos y fuerzas. ¿Por qué? Porque es importante esto. La historia de un país se construye en contradicción. La historia no es lineal. La historia se construye, vamos a decir, se manifiesta en conflicto. Los que ven televisión y tal, o leen a través de este aparatico, ustedes pueden ver que ahorita en Venezuela hay contradicciones, hay antagonismo, hay pelea, hay discusiones en todos los espacios sociales, en el colegio, en la familia, en la universidad. Y eso hay que entenderlo. Es decir, que nosotros tenemos que entendernos como sujetos sociales. Entonces, no, a veces solamente queremos ser técnicos. La técnica es muy importante, aplicar la técnica, eso es un conocimiento que hay que manejarlo, pero tienen que tener un conocimiento más global. Por eso es que yo los invito, al lado de esto, poder buscar un libro, leer un poco de literatura, ir al cine y discutir la película, y estar como contextualizado, y no pasarle, por ejemplo, lo que le pasa a un pez que está en una pecera, que el tipo no sabe que está en una pecera, el pez, ¿ves? Entonces no quisiera, es lo que quiero, que estamos en un contexto, estamos en una sociedad y no sabemos ni qué es una sociedad, ni sabemos cuál es el contexto donde estamos inmersos. Entonces, esa es la razón de este tipo de reuniones, ¿ves? Es el desarrollo del pensamiento. Acá. Pensar es importante, pensar es una práctica humana. Pensar para solucionar problemas individuales y problemas colectivos. Hoy, ¿qué hemos pensado? ¿Qué sentido tiene que estemos hoy aquí? Que estamos pensando cómo resolver los problemas de la nación venezolana, de todos los que vivimos aquí. No hay problema individual ni el problema individual tuyo, sino cómo podemos resolverlo. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad con grandes desigualdades sociales. Tenemos una sociedad que tenemos que equilibrarla. Y cada uno de nosotros, vamos a decir, participando a través del debate, a través de la discusión, a través de la organización, podemos hacer una sociedad más justa. Y ese es el reto que van a tener ustedes. Nosotros vamos a avanzar. Pero después recuérdense, ustedes van a tener este compromiso, aunque no lo vean en este momento. Pero cuando lo tengan al frente, cuando lo problematice, de repente se acordarán que tuvieron hace mucho tiempo una reunión en el INSE tratando estos problemas. Muchas gracias. Bueno, ahora habló no el magistrado, no el ponente, sino el profesor, indicándole a los jóvenes que están acá, digamos, una fórmula de cómo abordar la vida
no individual, que contempla lo individual, pero fundamentalmente la vida en colectivo, porque ciertamente todas las exposiciones y todas las intervenciones arrean en el mismo sentido. Es decir, cómo es lo colectivo lo más importante, porque lo colectivo no niega lo individual, mientras que lo individual sí niega lo colectivo. Ustedes saben que él mencionó esto. Esto se llaman celulares, pero en términos generales lo llaman gadgets. Son los aparaticos, porque hay quienes tienen celulares, pero hay quienes tienen una tablet, etcétera. Todo eso se llaman gadgets. Y entonces en el mundo hay más de 8.000 millones de habitantes, un poco más de 8.000 millones, pero hay casi 9.000 millones de gadgets. Y el pensamiento positivista procedería a dividir la cantidad de habitantes entre los gadgets y diría, hay uno por cada habitante. Ese es el pensamiento positivista. Pero el pensamiento gramsciano, marxista, procede y lo divide y dice, no, pero es que hay que tienen 5 y hay unos que no tienen nada. ¿Ven? Entonces, eso es el pensamiento marxista gramsciano. Procedería de esa manera. Bueno, esto está generando una dependencia de tal manera que ahora la gente no lee. Lo que hace es acudir a esto. Este es el principal medio de comunicación del mundo hoy en día. Y entonces la gente incluso vive, se va a acostar y antes de irse a la cama se lleva esto a la cama. Bueno, lo importante hoy en día es la lectura. Y yo he tratado de posesionar un término que se llama la huelga cerebral. Estamos en tiempo de huelga cerebral. ¿Qué significa eso? Que la gente no está utilizando esto. Y la única manera de utilizarlo es precisamente la lectura. Y el llamado que ha hecho el maestro Luis Damiani es pertinente. Bueno, si no hay más nada que decir, creo que nos tiene un almuerzo aquí. ¿Ok? Ah, ajá. Tuve la oportunidad de oír el sábado, si no tengo mala memoria, una radio donde hablaban que acá iba a haber un conversatorio acerca de Gramsci. Gracias, porque esto es necesario para todos nosotros y para ustedes, todos los jóvenes. Acuérdense que Estados Unidos no acuerda, le presiona con terror. Y hay que entender con pinzas que este nuevo modelo viene más agresivo. Entonces, esto es mi participación y esto que comenta el doctor, el magistrado, eh, es muy cierto, así como el profesor también. Este, esto no es un juego. La vida de nosotros, Venezuela, especialmente Venezuela, porque no se crean que los otros países no están tan bien, este, están parecidos a nosotros. Y y los países que circundan, que vendrían siendo la Unión Europea, son cómplices de ellos. Así sea por omisión, pero son cómplices. Eso era todo. Gracias. Bueno, ok. Entonces vamos al almuerzo que nos tiene Intersaber. Ok.